Hola, buenos días. Soy Juan Castellano y quiero presentarles en esta ocasión un amplificador para distintos instrumentos musicales. Algunos por mis vídeos, los que tengo subidos en YouTube, bueno, pues saben que yo soy aficionado a tocar la guitarra. Entonces hace unos años, un cuñado mío, marido de mi hermana, me dio una especie de baffles como este. Son baffles de un equipo musical, con sus correspondientes altavoces, vía de separación de frecuencia, etcétera, etcétera. Y me dijo lo siguiente, dice: toma Juan, llévate los dos y haces uno para cada uno. Pero bueno, yo en aquel entonces no eché mucha cuenta. La verdad es que tenía otras cosas, si no más importantes, sí más inmediatas, pero a la vuelta del tiempo he ido poco a poco madurando la cuestión y los he realizado, y es lo que quería presentarle a ustedes. Siempre utilizando piezas de aparatos reciclados, como a continuación les voy a exponer. Yo, entre otras cosas, soy técnico en electrónica. Si no tienes conocimientos, no puedes hacerlo, eso es un hecho evidente. Un mecánico de coche, si no es mecánico, no puede saber, no puede arreglar un coche, no puede saber de dónde falla el coche. Eso es una cosa evidente. Bueno, pues yo he logrado hacer de un radiocassette, para más exactitud, que es uno parecido a este, ya con todas las tripas fuera. Lo acerco más a la cámara, donde aquí vemos el integrado, el chip amplificador, salida de altavoces, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo esto yo lo despedazo, lo desmenuzo, elimino todos los componentes que no me sirven y automáticamente los meto dentro de la caja. Es decir, volviendo al tema que nos ocupa, aquí pongo una de las dos cajas boca arriba y observamos el amplificador de sonido, que es propiamente dicho este de aquí, el que yo observo con la varilla blanca. Este es el amplificador del radiocassette, con su correspondiente radiador para disipación de calor, el diodo que convierte la corriente alterna en continua y la fuente de alimentación que está ahí detrás. No se ve muy bien con su transformador de 18 voltios. Pues la fuente de alimentación se pueden regular en continua desde 0 a 18 o de 0 a 20, en fin, lo que se puede diseñar, con todo su correspondiente cableado, un altavoz que se ve aquí grande y el otro altavoz que se ve aquí pequeño, más pequeño, claro. Entonces, esta caja de música dispone de dos entradas. Una entrada mediante un jack, aquí, como luego lo vamos a observar, el otro mediante otro jack, aquí, el control de ganancia o de volumen, porque aquí lo que entra es la señal procedente de un previo, que es la que inyecto a través de cable blindado, que es doble cable blindado, uno para cada lado, doble cable blindado a la entrada del amplificador. El amplificador, insisto, le doy tensión en continua a través de la fuente de alimentación estabilizada, para meter poco ruido de alterna estabilizada, y automáticamente a través de los cables correspondientes, que ya están conectados, lo mando. Como es de dos vías, una parte a un altavoz y otra parte a la otra altavoz. Es decir, concretamente, que normalmente yo lo pongo cuando toco la guitarra, el compás,
un aparatito que es este, que ahí se puede observar, es una especie de pianito pequeño, que ese se puede observar. Bueno, ese me marca el compás. Yo el piano no sé tocarlo, pero sé tocar la guitarra, entonces lo que necesito es el compás. El compás lo meto aquí a través de un cable, y aquí meto el amplificador de la guitarra para que suene más. Lleva también el enchufe de red, que es este. Este es un enchufe para trabajar a 12 voltios, es decir, si yo me voy al campo, normalmente suelo tocar la guitarra siempre en plan familiar, nada de cosas raras. Yo me gano la vida de otra forma, no con la guitarra. Entonces, hay veces que familiarmente hay que tocarla en el campo. Claro, una guitarra no es un instrumento de percusión, una guitarra suena relativamente poco. Entonces, ¿cómo eliminamos en el campo ese problema? Bueno, pues, volviendo aquí, meto otro jack aquí y lo enchufo a la batería del coche, y ya tengo el mismo amplificador, pero con la batería del coche. Es decir, que mediante este conmutador, hacia abajo, batería del coche, hacia arriba, la luz de 220 a través de su correspondiente cable. Le he puesto una especie de asa, como aquí se puede observar, para cogerlo y poderlo transportar. Ese es el que yo me he hecho para mí, y este es el que yo he hecho para mi cuñado, que en definitiva es igual. Todo el proceso es exactamente igual. Todo. Lo único que he hecho, que aquí, por ejemplo, al yo encender, se encienden los diodos luminiscentes. Ahí se puede observar. Yo apago y se apagan los diodos luminiscentes. Enciendo y se encienden los diodos luminiscentes. Bien. Bueno, pues a través del pianito va el cable y va a este jack. Aquí vemos el jack o agujero. Conectamos ahí. Lo volvemos a conectar. Y entonces observamos que si yo le quito el amplificador al piano y lo toco, observamos que suena, pero vamos, una cosa muy tenue. Pero si le pongo el amplificador, a ver si puedo, ahora la cosa es, y si le doy más volumen, suena más. Pero vamos, es una cosa normalita. Entonces, ¿qué me interesa a mí del piano? Pues me interesa el compás. El compás ese, o el compás que sea. Y por otro lado, en este otro sitio, tenemos el cable que lleva una especie de... Bueno, esto es un engendro que he hecho yo con una pila de 1,5 voltios, muy sencillo, un previo de micro. ¿Y de micro qué he utilizado? Bueno, pues de micro he utilizado un micro de un móvil, es decir, de un móvil de un celular. Le he hecho una pinza, aquí se puede observar, y ahí exactamente está el micro. Se puede observar perfectamente el micro en la pinza. Es una pinza tipo pinza cocodrilo que se llama, ¿verdad? La cual la pongo aquí en la guitarra sin que moleste las cuerdas. Con una simple cinta aislante le aguanto el cable, y ahora van a observar la diferencia que hay de la guitarra con o sin amplificador. Si yo le quito, un momentito, que se me caen las piezas porque no puedo grabar, tocar y hacer todo a la vez. Así con amplificador. Y
mucho menos volumen, sin amplificador. Es decir, lo tengo aquí al lado, prácticamente está uno al lado de otro, por tanto tengo que ponerlo, no puedo ponerlo muy alto porque se me acoplan efectos Larsen en honor a su descubridor. Eso es una realimentación electromagnética o acústica. Es decir que si yo pongo más para allá, separado, le puedo dar más volumen, porque ya no se acopla, no mete el pitido ese, observen. Ese es el clásico sonido de acoplo. ¿Cómo he hecho yo todas estas historias? Pues muy sencillo. Ya les he dicho anteriormente, y les vuelvo a enseñar otra vez, que lo tenía en el suelo, el radiocassette reciclado. Es decir, aprovecho el circuito de amplificación y salida de altavoces. Aquí tenemos otro para hacer otro invento. Eso es otro amplificador de 25 vatios de un home cineman. Es decir, el cine en casa, para el que no lo entienda. Y está perfectamente, hay otras cosas que no le funcionaban, pero ese funciona perfectamente, por tanto es apto para hacerlo. Después yo tengo aquí, primero les voy a enseñar, esto es del frontal de una lavadora, esto es del frontal de un frigorífico, en fin, todos estos aparatos, porque hoy no se repara. Antes sí, en España antes se reparaba, se cambiaban las piezas defectuosas. Hoy no, hoy se coge el módulo, que es este, y se cambia y se le cobra a la persona 300 euros, es decir, se le engaña y bueno, todo el mundo tan contento, engañado pero contento. El aparato vuelve a funcionar, pero evidentemente esa no es la cuestión. Entonces yo dispongo, como aquí lo presento, un relé, 2 relés, 3 relés, los condensadores electrolíticos, la resistencia, aquí tenemos otro, un buen condensador para una fuente de alimentación. Y también una cosa muy importante, que es el diodo rectificador, que es el que convierte la corriente continua alterna en continua. Lo tenemos aquí con refrigerador incluido. Aquí, por ejemplo, tenemos 3 condensadores muy buenos para la fuente de alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. La pinza de la guitarra, como ya enfoco ahí, la he hecho yo. Esa la he hecho yo, pero también tengo aquí otra pinza del móvil, es decir, del celular, a la cual le voy a acoplar otro micrófono. Esta está más lograda porque es una pinza comercial, pero bueno, todo lo que hay aquí en la caja es de reciclaje. Los potenciómetros de volumen son estos, los que yo le he puesto los jacks, pues se me acaba de caer al cogerlo, más potenciómetros de volumen, en fin. Las patas, muy importantes, las patas, es decir, esto tiene, si yo le doy la vuelta, una serie de apoyos, como pueden observar ahí, retiro un pelín los cables, en los 4 puntos tiene 4 patas. Bueno, pues esas patas de los botones, porque el potenciómetro de la radio lleva estéreo para un lado y para otro, control de tono para un lado y para otro, lleva también apertura y cierre, es decir, interruptor, es decir, que lleva una serie de mandos, de botones, los cuales yo aprovecho y los pongo aquí para que sirvan para apoyar en el suelo. Entonces esto lo pone uno en el suelo sin problema ninguno. Ahí está. Y en el otro exactamente igual. Quiero decirle con ello que todos estos amplificadores, los 2 amplificadores que además van de lujo, como ya les he podido demostrar, tanto en el órgano, el pianito pequeño, como en la guitarra, son de aparatos reciclados, de módulos que ya han sido retirados de un aparato que no funcionaba por otro módulo que funciona. Pero yo he aprovechado todos esos módulos, bueno, todos no, los componentes que me han sido necesarios, incluido el radiocassette, el cual he aprovechado el amplificador, ¿verdad? Porque sí, uno puede ir a la tienda y gastarse 1.000 euros, 2.000, 3.000 euros, 500, los que sean, porque hay aparatos de estos hechos a medida. Pero claro,
valen un dinerito. Y la verdad es que, como decimos aquí en Huelva, sur de España, sur-oeste de España, no está el horno para bollo, La economía no está... Yo me considero un privilegiado con sueldo fijo y permanente, pero todo el mundo yo reconozco que no tiene ese privilegio. Bueno, privilegio entre comillas, mientras algunos, y puedo dar nombres, pero no voy a darlo, estaban en el bar tomándose su buena cervecita fresca, yo estaba estudiando, poniendo codos encima de la mesa hasta las 5 de la mañana. O sea que yo no tenga nada, no tengo nada que no me haya ganado a pulso. Entonces, volviendo a lo que llevamos, todas estas cosas que la gente tira, que no vale, todo es aprovechable. Miren cuántas cosas hay aquí. Diodos luminiscentes, diodo puente para convertir la corriente alterna en continua, sus correspondientes refrigeradores, sus condensadores electrolíticos, que se ven perfectamente, resistencia, condensadores normales. Todo eso vale un dineral. Otra cosa que quería enseñarles es que cuando yo conecto el aparato, aquí se puede observar, se encienden los 4 diodos luminiscentes. Bueno, pues esos 4 diodos luminiscentes los he quitado yo de un circuito de frontal de una lavadora electrónica, para ser exacto, que lleva del orden de 15 o 20 cada una. Le quitas toda la placa, que es una como esta o parecida, y me entretengo y le quito los diodos. Los diodos de alta luminiscencia en Huelva vale 0,90, casi 1 euro. Si lleva 15 ya nos estamos ahorrando un dinero. Evidentemente es un dinero. Entonces, ¿qué he hecho? Los 4 diodos estos los he puesto en serie. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Me queda un positivo y un negativo por los extremos. Los he pegado en una plaquita del que he cortado de por aquí, de un circuito de estos. Ya se puede ver la plaquita, ¿verdad? Se ve ahí. Si la enciendo no se ve, bueno, quizás no se pueda apreciar mucho porque aquí hay cierto grado de oscuridad. Le he puesto una resistencia de protección. Al ser 4 diodos en serie y admitir 1,5 voltios por diodo, son 4 por 1,5, son 6 voltios, ¿verdad? 6 voltios de 13,5, pues le he puesto una resistencia de 200 ohmios de protección, que en este caso concreto no le he puesto una porque no la tenía, le he puesto 3 de 900. Aproximadamente son unos 200 y pico de ohmios, porque si yo las pongo en paralelo, las resistencias se restan, si las pongo en serie se suman. Es decir, que la protección de los diodos es a base de 3 resistencias. Voy a ver si logro verlas. Aquí están. Bueno, aquí están. Ahí se pueden ver. Acerco más la cámara. Las resistencias en mi mano. Estas son las resistencias de la protección de los diodos. La enciendo y toman un poquito de temperatura, pero nada más. Se ve que encienden los diodos perfectamente. Y ahora lo apago. Y nada, lo que quiero es que cojan el invento. Los baffles los tenía mi cuñado, que bueno, de un equipo antiguo, no le valían, los tenía por allí en el trastero, es decir, reciclado. El amplificador de un radiocassette, también reciclado, como el que acabo de enseñarles. Los potenciómetros de volumen, concretamente ahí les enseño. El transistor de amplificador de la fuente de alimentación, la aleta refrigeradora, el condensador, la resistencia vitrificada, todo es reciclado. Los potenciómetros, los botones, los cables, todo. Yo no me he gastado ni 1 euro. Bueno, sí, he tenido que comprar el L200, que es una pieza que lleva la fuente de alimentación, que digamos que es el corazón de la fuente de alimentación, el L200. Pero vamos, me ha costado prácticamente 0,50 o 0,60 euros, o sea que prácticamente nada.
El resto es todo reciclado. A mí me da no sé qué cuando yo voy por la calle y veo en los contenedores de basura. Yo tengo un amigo mío que es anticuario y me dice: Juan, me han traído una mesa que vale no menos de 100.000 euros y la he encontrado en la basura. Y yo le digo: pero bueno, ¿cómo es eso? Que sí, la gente no sabe que tiene 3 manos de pintura y la mesa es de caoba. La caoba todo el mundo sabe que hoy ya está restringida por la tala excesiva de árboles. Bueno, pues todo eso está en la basura, no es algo que yo me haya inventado, es algo que es real. Es algo que es real. Yo he ido muchas veces y he mirado un contenedor, a mí me da igual lo que diga la gente. Yo a estas alturas de mi existencia paso de lo que diga la gente. Y he encontrado un motor y lo desmonto y saco las bobinas de cobre. No tiene que ver nada con lo que estamos llevando, pero aquí tenemos una bobina de cobre esmaltado para otros inventos, como es el motor Bedini, etcétera, etcétera. Lo que quiero decirles es que sin gastar nada se pueden hacer ciertos logros, porque para mí es una satisfacción llegar a este resultado prácticamente desde cero. Yo soy aficionado a la guitarra, repito otra vez más, y me gusta, a veces me gusta darle, esta guitarra que tengo yo aquí no es la buena la tengo arriba en casa, porque vale mucho dinero, pero bueno, aquí suelo tocar esta que es vieja, de cuando yo tenía 15 años, todavía la conservo, además se puede ver perfectamente que está en perfecto estado, con sus cuerdas afinadas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues me gusta meterle el amplificador y me gusta hacer mis grabaciones con amplificador y con ritmo cuando puedo, es decir, con acompañamiento cuando puedo. Y nada más, quería decirle eso y decirle además que no se trata de guardar todo, porque entonces tendríamos el síndrome de Diógenes, que todo vale, pero sí se trata de no tirar aquello que vale, eso sí que es verdad. Así que amigos, gracias por escucharme, un saludo y buenos días.